Nos vamos hacia Bolivia con Jennifer Chumacero con el tema Conversaciones que dejan huella. Jennifer es boliviana y comparte su vida con Bernardo desde hace 25 años, más de 25 años, y juntos son padres de Santiago y de Sofía. De formación psicóloga y master coach, trabaja hace más de 20 años asesorando organizaciones en desarrollo organizacional, gestión del talento y coaching ejecutivo. Actualmente es directora para Latinoamérica y el Caribe de Oxford HR. Realiza consultorías para el sector privado, público y de cooperación a nivel nacional e internacional, habiendo colaborado con países como México, Colombia, Chile, Guatemala y Perú. Firme creyente de las personas, su trabajo ha estado enmarcado en impulsar el desarrollo de su potencial. Apuesta por un mundo donde todos aportemos por el bienestar de las personas, su calidad de vida y la igualdad de oportunidades. Con ustedes, entonces, nuestra querida Jennifer Chumacero. Gracias, gracias, Leira. ¿Me escuchan bien? Chévere. ¿Todo bien? Gracias, gracias. Jesús, gracias a todos, de verdad, es un honor estar aquí. Gracias, Normita, Oscar, Leira, Elsie, por permitirme compartir y estar aquí festejando los 19 años de Indelcer. Soy de Bolivia, pero esta vez estoy en Lima haciendo una consultoría por unas buenas semanas, así que me tocó hacerlo desde aquí. Em, y generalmente cuando pues, me invitan a compartir algunas conversaciones sobre los temas y las últimas veces que he acompañado, digamos, y he estado en estas jornadas, siempre he hablado desde este sombrero profesional. Em, pero hoy les voy a contar y les voy a abrir mi corazón hacia más lo personal. Y creo que cuando el mismo Jesús decía, ¿no? Me tocó el tema que me tenía que tocar y yo digo, yo no sé qué es, no sé si les pasa a ustedes, pero ¿o será que nos ponemos en algún modo especial desde que nos formamos, que empezamos a conectar todo con todo y sientes que todo se prepara o todo está hecho de alguna manera mágica para que coincidentemente pasen cosas, ¿no? Me ha tocado irme de mi país en un momento en el que es importante para mis hijos. Ayer he ido a ver un teatro y tenía que ver con las conversaciones, con los diálogos, con las conexiones. Em, y entonces digo, de pronto la magia ocurre y me está diciendo que tengo que hablarlo y que tengo que volver a recuperar esto que ha ocurrido en mi vida para compartirlo con todos. Así que de verdad esto es más desde el corazón, no tiene así como mucha teoría, pero a la vez creo que ha sido un proceso para mí súper importante. Y voy a empezar por el contexto. Y ahí les voy a pedir a los que puedan encender sus cámaras, así como si nos tomáramos un café, que me permitan contarles desde el corazón un poquito el contexto de lo que ha ocurrido para que después de eso les haga mi presentación. Porque la vida nos trae grandes posibilidades de aprendizaje y a veces nos las pone en los lugares que más ocultamos y en el que menos queremos mostrar. Y durante muchísimos años yo siempre me he ocultado desde el saber y desde mi posición y desde el área laboral donde he tenido la suerte de que me haya ido bien. Y entonces desde ese rol, pues
siempre mostraba esta certeza y esta seguridad. Pues el año pasado, uno de mis hijos, la Sofía, y si digo la van a disculpar porque es muy boliviano ponerle el artículo a las personas. Pues la Sofía, antes de que termine medio año, empieza a darle un dolor en el cuerpo, en la parte baja de la espalda, que no sabíamos qué era. Y finalmente el dolor es tan fuerte que no puede ni siquiera sentarse, ¿no? Entonces vamos al médico y le encuentran unos nódulos al final de la espalda, en la parte baja, gracias a Dios, benignos, pero unos nódulos que eran muy grandes y que estaban haciendo mucha presión y requieren una operación. Em, Estos nódulos se llaman, son unas cosas que se llaman pilonidales, la pueden mirar, pero básicamente son benignos. Cuando termina la operación, el proceso implica un proceso muy largo de recuperación, no por la complejidad de la operación, sino que porque este tipo de operación requiere que la herida quede abierta en nódulos muy grandes y muy profundos, em, que inclusive pueden verse el huesito. Y tiene una profundidad muy grande y una anchura muy grande. Y entonces la doctora viene, así en esa seguridad que a veces tenemos las personas de que es obvio que la madre se va a hacer cargo, ¿no? Y dice, bueno, señora, aquí tiene a su hija y le voy a explicar el procedimiento que tiene que hacer porque se necesita curaciones durante todos los días. Y cual médico me muestra cómo tiene que fluir la cosa. No voy a contarles la parte muy sangrienta, pero sí era muy fuerte visualmente. Y me explica todo lo que tengo que hacer. Y mi hija decide, desde un mandato, me dice, mamá, esta responsabilidad es tuya. Y no quiero que mi papá participe en la curación. Y los que conocen, sobre todo Jesús, que conoce a mi esposo, a mi novio, al que le digo, mi novio es una persona que paterna conmigo desde una acción muy fuerte, amorosamente, pero mi hija le pone un límite y dice, tú tienes que hacerte cargo de esto. Y entonces empieza un proceso de volver a casa y de encontrarme con una hija que no había visto ese, esa forma de ser que me sorprende. Una chica de 17 años que pierde la seguridad que se había mostrado y que empieza a tener muchas inseguridades sobre su salud de futuro, sobre sus miedos. Y yo la había siempre reconocido como una chica muy segura de sí misma, no muy fuerte. Entonces empiezo a lidiar en cómo contengo esto. Empieza el proceso de curación, muy difícil, ha durado 6 meses, que la piel vaya regenerándose. Y en una de mis conversaciones con alguien con quien finalmente me pongo a llorar y le digo que era un proceso muy difícil, mm, le digo, estoy curando la herida de mi hija. Y así como cuando te tiene que llegar, me hacen una pregunta que cambia todo mi proceso. Y la pregunta es, ¿qué herida estás curando? Y desde ese momento, el proceso de 6 meses cambia completamente el curso de lo que iba a ser
el proceso de sanación más maravilloso que he podido tener en el vínculo con mi hija. Y ahora sí les voy a pasar a mostrar mi presentación. Voy a respirar porque no lo había contado hace, ya pasó un año, hace rato que no lo contaba, entonces, si vienen las emociones, van a disculparme. No, no, mentira, no me van a disculpar, me van a acompañar. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Genial. Sí, Por algo se dan las cosas y el tema que me ha tocado son las conversaciones que dejan huella. Y lo que voy a compartirles simplemente es el tránsito y el transitar que hemos ido haciendo mi hija y yo en un proceso de sanación maravilloso que nos ha regalado la vida como gran oportunidad en aprender a que puedes sanar heridas desde toda perspectiva y no solamente las corporales. Y voy a empezar con el vínculo, que tiene que ver con la primera cosa que ocurre. Y lo que les estoy contando no es teoría, o sea, seguramente hay una teoría de base, pero sobre todo lo que les quiero contar es lo que pasaba en el proceso en el que íbamos transitando juntas, lo que ocurría. Porque el momento en que mi hija me da el mandato de hacerme cargo de curar su herida, muchas cosas ocurren en mi ser mamá. Y en el darme cuenta que el vínculo que tenemos y que generamos con nuestros hijos es un vínculo muy profundo. Y nos conectamos, cuando nos conectamos en esta relación con nuestras madres, nos conectamos directamente con el origen, con el acto fundamental de existir. Es una sensación que yo no la había vivido o no la había profundizado desde esa perspectiva. Cuando mi hijo me dice, mi papá no, y tú sí, estaba queriendo recuperar un vínculo, estaba queriendo volverse a conectar conmigo en un proceso que posiblemente en ese momento no lo entendía, pero que necesitaba ser construido nuevamente y sanado. Porque esa huella que generas en el vínculo es la que le da justamente lo que decía Oscar, lo que decía también Griselda y lo que hemos aprendido. Somos los observadores que somos desde los aprendizajes y creencias que vamos formándonos desde pequeños. Pero el vínculo finalmente tiene que ver con esas conversaciones, con esos momentos, con lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho, con ese lenguaje que no tiene que ver solamente con lo que hablamos, pero también con lo que abrazamos o lo que no abrazamos, con lo que decimos o lo que no decimos, que le van creando este ADN, esta huella particular de ser y el vínculo que hemos generado le crean pues las creencias. Y ahí yo voy a decirles un primer aprendizaje. No todas las conversaciones o no todas los procesos tienen que ver con am, estos momentos o estas frases que elijo en mi interpretación que están ligadas desde algo que es negativo, desde una experiencia negativa. ¿Por qué digo esto, no? Generalmente cuando hacemos coaching decimos, ¿no? Y ayer que estaba en el teatro decíamos, mi mamá me dijo, por ejemplo,
ya no puedo jugar contigo porque tengo que irme a trabajar, porque es muy importante mi trabajo, por decir algo, ¿no? O si tú no eres un buen alumno o tienes que sacar las mejores notas, o yo te he enseñado a ser el mejor. Entonces tenemos así como estas frases, estos momentos que no son solamente racionales, sino sobre todo emocionales, que nos dejan huellas. También hay otras huellas, otras conversaciones que generan unas interpretaciones que van más allá de nosotros. Por ejemplo, tienes que ser una muy buena persona. Tienes que ser un gran amigo. Tienes que cuidar al otro. Y la interpretación es, entonces, tengo que cuidar más al otro que a mí. Y nosotros nunca lo habíamos pensado. Este vínculo, esta relación desde el origen, a mí me ha movido mi ser mamá, porque siempre lo había delegado. Y ha sido como la primera cosa que ha sido maravilloso volverme a conectar con el vínculo eh, y conversar al respecto con mi hija. Segunda parte de nuestro proceso, que tiene que ver, y lo leía con Maturana, que tiene que ver con esto de la biología, del amor, ¿no? Y es que cuando me encuentro con mi hija, no me encuentro con una niña. O sea, nuestras conversaciones no eran de mamá a hija, era de dos personas totalmente legítimas que venían con sus propias historias, no importaba si yo tenía 48, 49 años de historia y ella tenía 17, pero el entender que nuestras conversaciones estaban surgiendo desde ese otro legítimo y simplemente aprender a escucharnos. Y cuando digo escucharnos, es que yo dejo de asumir el rol de mamá y me convierto en o sea, en otra persona escuchando a otra persona, ¿no? Y en esa aceptación y respeto, primero por mí misma, porque entendiendo todas y cada una de los miedos que tenía en ese momento, pero de los miedos que tuve en mi maternar y también de las muchas cosas que había estado creando en términos ¿no? de la imposta que estaba creando, me encontraba con una hija o con una otra que desde su origen había aprendido a también tener su propia imposta, ¿no? Su propia imagen. Y entonces estábamos hablando de dos mujeres que habían empezado a construir imágenes de una fortaleza que no tenían en ese momento. Y empezamos un proceso de construir nuestra vulnerabilidad juntas, de dejarnos ser vulnerables juntas, aprender a que no podíamos resolver todo, a intercambiar donde lo habíamos aprendido, a escuchar yo donde lo había aprendido ella y a que ella escuche donde lo había aprendido yo. Y a darnos cuenta que la convivencia entre las dos tenía que ver con ni siquiera dar explicaciones, simplemente entender de dónde veníamos cada una de nosotras en una relación totalmente, voy a decir horizontal, en el sentido de que nos estábamos encontrando las dos
ya no con heridas físicas, sino con heridas de historias y heridas más allá y mucho más grandes, ¿no? Y entrar en ese proceso primero de reconocernos, este, y de amarnos tal y como éramos, ¿no? Al final, en estas nuestras historias. Para pasar a un proceso de sanación. He encontrado este dibujo que es así como el infinito con este corazón, porque decía algo que me ha parecido fantástico y que tal vez en el coaching, ¿no? Cuando lo vamos hablando y cuando hacemos nuestro proceso de acompañamiento o de tratar de explicar qué hace el coaching, es algo nuevo que ha ocurrido para mí. Y es darme cuenta que en el sanar algo ocurre conmigo, algo ocurre contigo. Yo puedo sanar, pero tal vez termina el círculo cuando sanas tú también. Y me pregunto si en ese proceso en el que yo tantas veces, porque uno no solamente conversa una sola vez sobre sus orígenes y sus creencias y su, ¿no? Después de haber aceptado, ¿no? Que mi mamá, ¿no? Mi papá tuvieron la historia que tuvieron y, ¿no? Y hay que entenderlos y saber de dónde proviene, etcétera, etcétera. Y finalmente darme cuenta que más allá de eso, la que tenía que trabajar el proceso era yo, que yo no iba a cambiarlos y que más bien tenía que trabajar sobre mí. Me preguntaba si yo había hecho algo para ayudar a sanar a mis papás. En este proceso de no solamente sanar conmigo, sino expandir mi sanación a los demás queridos. El reconocer que mi mamá me había puesto en en el lugar que me había puesto por ciertas cosas que ya no había aprendido. Y si yo era capaz de acompañar su proceso para que ella sane también eso. Y en esta conversación, algo maravilloso ha ocurrido y es la posibilidad de honrar el origen y el linaje y empezar a trabajar, empezar a sanar más allá de solo nosotras, sino poder expandirlo hacia mi mamá, hacia mi abuela, hacia nosotras como mujeres, en un proceso súper amoroso también. Las conversaciones dejan huellas, sí, pero creo que esas huellas también pueden ir cambiando, ¿no? En el tiempo y además cada momento puede ser una huella distinta o puede moldearse la huella. Lo que ha ocurrido con nosotras es algo que nunca, nunca, nunca se nos va a olvidar. Es un proceso de sanación maravilloso que no digo que es el, ¿no? Con eso concluyó y mi hija y yo somos, ¿no? Las perfectas del mundo mundial. Pues claro que no. Hoy me ven en Lima, llego el 18, mi hija se gradúa el 20. Mm, Cuando ella estaba mal, después de 23 años dejé de trabajar, nunca lo había hecho. Ocupé 2 meses sin trabajar, primera vez en mi vida para sanar heridas.
Y hoy me ven volviendo a trabajar 24/7 al hilo y al filo de la graduación, que es un momento importante para ella, pero hoy lo converso de otra forma. Hoy tengo días de conversación maravillosos con ella. Hoy nos entendemos desde formas distintas. Hoy he incluido a mi mamá en nuestras conversaciones. Hoy le he perdonado de formas distintas. Hoy me he dado cuenta de estos linajes que cargamos. Pero también me he dado cuenta que al final, esto que siempre decimos, ¿no? O sea, yo puedo ser responsable de lo que digo, pero realmente no puedo ser responsable de lo que escuchas. Sin embargo, en mi conversación, sí puedo darme tiempo para ser responsable, de validar lo que digo. Y si eso está disparando algo que no quiero que se convierta en huella. O quisiera que se convierta en la huella que yo quiero decir o poder tener una conversación distinta. Ha pasado un año, mi hija es sana, mi hija ha cerrado sus heridas y hemos cerrado muchas más heridas que esas. Tanto que no importantísimo como papá también. No es que lo dejo de lado, solamente esto estaba ligado a este sanar. Pero me pregunto mucho si realmente hemos terminado procesos de sanación y de conversación entre nosotros con nuestros orígenes y desde dónde lo hemos hecho. Si hemos tenido estas conversaciones, no solo pensando en nuestros procesos, sino así como bien decía el Oscar, Oscar, em, nos damos cuenta el poder que tenemos en nuestras manos para eso que ha pasado con nosotros lo podamos devolver en las personas más cerquitas también y que se quede como esa posibilidad, esa gran posibilidad de que todos sanemos. Mm, yo solo quiero terminar, o sea, tengo que poner esto porque hay que poner para que sepan quién soy y dónde me pueden ubicar y todo eso. Pero yo solamente quisiera pedirles, así como en este proceso de cierre, y no sé ni siquiera cuánto tiempo estoy hablando y hablando, así que voy a dejar de compartir, a ver si todavía me da el tiempito. Yo solamente les quiero pedir solo una cosita, porque no voy a hacer todo un acto de agradecimiento, pero sí les quisiera pedir que me acompañen a cerrar los ojos, unos, un minutito. Vamos a cerrar los ojos y les voy a pedir así que se acomoden como sabemos acomodarnos, con los pies bien en la tierra, pero que se den la oportunidad de respirar, así como tratando de conectarse con su origen. Si es una mamá, si es un papá, si es la persona que ha estado con ustedes acompañando su crecimiento, su proceso, quien les ha dado así como no solo la vida, ¿no? Sino ha sido la huella perfecta, clave para quienes son. Y se dejen invadir por esto, por esta persona, honrando su vida, agradeciendo su presencia, desde donde pudo, desde cómo pudo.
Y si está presente, si está aquí, la posibilidad de permitirle también sanar, que seguramente le hace falta, como a todos nos ha hecho falta en algún momento. Agradecerle por lo que les dio y devolverle un poquito de ese agradecimiento. Vamos a hacer así como una respiración. Pueden abrir los ojos y yo solamente quiero agradecerles por escucharme porque de verdad hace mucho tiempo que no lo contaba y me siento así como, así importante, de verdad. Gracias. Gracias, Muchis- Jesús. Gracias a todos. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias por abrir tu corazón, por compartirlo, por esta presentación tan emotiva. Esta presentación que en mi caso en particular hace honor al título Dejando Huella. Creo que con lo que tú me mostraste, o puedo decir, nos mostraste a todos, es poder conectar cómo esas conversaciones definitivamente dejan huella partiendo de lo que tú nos regalaste el día de hoy. Así que mi querida Jennifer, gracias, gracias, gracias. Y quiero compartir contigo algo que por primera vez me doy cuenta. Estando yo en Bolivia y conociendo a el Bernardo y a la Sofía, como tú bien lo señalas, en el caso de Indelcer, y solo en Indelcer nosotros cambiamos el la por el mi. Entonces tú siempre vas a ser mi Jennifer, mi Bernardo y mi Sofía. Así que muchísimas gracias, Jennifer. Un aplauso para ella, por favor, por esa presentación tan bella. Bravo, mis bendiciones, mi Jennifer tan bella, tan linda. Muchísimas Jennifer, gracias, wow. muchísimas No, gracias.